Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Cualquier momento del día es propicio para estos podcasts que vamos llevando a ustedes distintos contenidos que damos vuelta por la sociedad, por la historia, por lo que está pasando no solamente en Aysén, sino que en el resto del país también, y en la historia de las artes marciales en Chile, una cosa que va allá por los 70, incipiente, después una historia de Bruce Lee y un sinfín de cosas que fueron marcando la generación de muchos jóvenes, adentrándose un poquito en lo que eran las artes marciales. Fueron llegando distintos exponentes al país. Yo me imagino en esa época próspera para el karate y para las artes marciales en general, no solamente en el uso de armas. Era toda una historia para la gente que iba al cine en esa época, y por eso no se me cayó el carnet, al revés. Lo digo con mucho orgullo, además. Y dentro de esos exponentes aparece de pronto el año 69, me estaba diciendo la historia, y tal vez después lo vamos a ratificar ahora, la Kenshinkan. Escuela 69. 69. Mira, ahí me corrigen al tiro. Aparecen dos hermanos que vienen llegando al país, y actualmente continúa esa historia, la de la Kenshinkan, que desarrolla el Goju Ryu como disciplina, y es don Roberto Fernández de la Rigueira hoy Silva, hoy día director nacional e internacional de la organización Kenshinkan Goju Ryu Karate Do. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, gracias por la entrevista. Estamos muy bien, gracias por la invitación también. No, gracias a usted, a los dos, porque también nos acompaña Sensei Roberto Walter Oyarzún, exponente de la Kenshinkan acá en la región, y vamos a ir a conversar en este suerte de conociendo un poco la Kenshinkan. Roberto, vamos a empezar con usted y con la historia de la Kenshinkan y con la historia de la Kenshinkan a nivel mundial. Yo imagino, según sé la historia, esto aparece en la vida de ustedes porque aparece un maestro japonés, Sensei Akamine, que aparece en Brasil y aparece uno de los últimos exponentes de esta disciplina oriundo de Japón y que se entrelaza con el mundo, con las artes marciales. ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Cómo dicen, oye, llegó un señor Akamine, voy a partir para allá? ¿Cómo es la historia de dos adolescentes, Fernández, que parten? Que venía en esa época estamos hablando del año 67, 66. Nosotros empezamos el año 65 el karate. Venía un maestro de Argentina que se llamaba Hideo Tsuchida y que quería introducir su estilo acá, Chudokan. Entonces nos fuimos a entrenar con mi hermano, con ese profesor, 3 meses, una cosa así. Y él nos habló del Sensei Akamine. Entonces fui yo a buscar al Sensei Akamine a São Paulo, Brasil. Fui yo a buscarlo porque no teníamos idea dónde estaba. Finalmente lo ubiqué en São Paulo y ahí conversé con él, lo invité a Chile. Vino en 1969 a Chile. Y ahí ya nos autorizó como escuela para empezar la escuela en Chile. Y de ahí partió todo, de esa manera. Así parte la historia, digamos. Así es la historia, sí. Y los dos hermanos, ¿cómo conversan ustedes? Porque yo imagino, yo tengo hijos, son bastante dinámicos lo que conversan mis hijos respecto a los que viene de la vida. La verdad que el que empezó fui yo. Ya. Yo era autodidacta, el que tenía más la pasión. Era autodidacta, entrenaba solo por libro cuando tenía 15 años. En ese tiempo no había karate en Chile prácticamente, no había. Arturo Petit no aparecía todavía tampoco. Y entonces me contacté después de un par de años entrenando solo con Arturo Petit, y ahí empezamos con mi hermano. Después tuvimos como 1 año y medio con Arturo Petit y ya nos dimos cuenta de algunas limitaciones que tenía. Y decidimos buscar un maestro que tuviera más experiencia, más conocimiento, y andábamos en esa cuando nos topamos con eso que el Sensei Akamine, que estaba en Brasil, y este otro profesor japonés nos habló y se decidió que fuera yo a buscarlo porque yo era más historiador, yo conocía más de la historia, sabía de los maestros, de los estilos y de todo. Entonces fui cuando tenía 18 años, fui a buscarlo yo. Y lo encontré y yo lo invité a Chile. Y ahí vino él acá. ¿Y qué dijo Akamine cuando lo vio? Porque esto es muy romántico, o sea, 18 años, uno va a entrar a un niño de 18 años, claro, va a entrar al dojo y uno dice, a ver, ¿qué quieres? O sea, era jovencito, pero tenía cierta madurez
No era el común de los 18 años que andan en carrete y cosas así. Era un poquito más maduro, pero tenía mucho conocimiento de las artes marciales porque estudiaba. Entonces eso me dio la facilidad de llegar a él y de hablarle también. Porque no era que yo no sabía a qué iba, no, tenía harto conocimiento. Entonces a él le llamó la atención, sí, porque era muy joven. Le llamó la atención y vio que yo tenía harta idea, me invitó a entrenar para ver qué es lo que yo sabía. Y de ahí ya llegamos a un acuerdo y vino a Chile. Entonces acá se quedó como 3 meses haciendo clases y preparándonos a mí y a mi hermano para ser instructores. Y de ahí partimos, el año 1969. En realidad fuimos nosotros y otro profesor que se llamaba Arturo Wong, que empezamos en Chile en esa época. Eran pocos los cultores, ¿eh? Sí. Fuimos las primeras escuelas que empezaron en Chile, aparte de Arturo Petit. Sí. Sí, yo antes de faltarlo a las escuelas, que es interesante en la historia del karate en Chile, pero no puedo no dejar de, siendo yo un cultor también muy modesto por lo demás, ¿qué es conocer a un tipo que viene de Japón? Akamine es un tipo que viene de primera línea, digamos, de primera voz de lo que es la disciplina y el estilo. Él era 4ª generación dentro del estilo Goju-Ryu de Okinawa, él es 4ª generación. O sea, muy antiguo, muy antiguo. Estaba ahí el karate vivo. Sí, claro. ¿Qué era esta 4ª generación fue el creador, después tenía 2 alumnos el creador, después vino un profesor que fue maestro Sensei Akamine. O sea, por eso es 4ª generación. Era complicado tratar con una persona que tuviera esa historia, digamos. Era complicado, porque él era muy original, no estaba occidentalizado tampoco. Se mantenía en la colonia japonesa, en Brasil, que es muy grande. Entonces él nunca se occidentalizó mucho tampoco. Era complicado, pero yo me la ingenié y después se entusiasmó, le gustó Chile. Yeah. Le gustó Chile, estuvo acá, le gustó la gente. Se entusiasmó con la escuela acá también. Él. Sí, me imagino, sí, porque todo japonés que recorre el mundo y que está poco occidentalizado tiene esta impronta japonesa, que es muy propia de un orgullo de la bandera, del país, de la estructura, de la cultura. Es que ¿sabes lo que pasa? Que llegó a Brasil y en Brasil la gente es muy de bailar, de mucho ritmo, de mucha música, y son gritones, son de personalidad fuerte. Y cuando vino a Chile ve que éramos más callados, éramos más tranquilos. Entonces dijo, se parece a Japón. Porque los japoneses son más callados, más tranquilos. Roberto, y una vez que inician la historia de la Kenshinkan en Chile, una de las primeras academias de karate, contarle a la gente que estamos con Roberto Fernández de la Regueira Silva, hoy día director nacional e internacional de la Kenshinkan Goju-Ryu Karate Do, y estamos junto también a Walter Yersun, también representante acá en la región, conversando un poco de karate, entrando en la historia del karate en Chile. ¿Qué pasa cuando se instala la primera academia? Porque debe ser difícil, esto es como instalar, no sé, una academia Suche acá en Coyhai, que no sé si van a haber cultores que quieran practicar una cosa tan exótica, digamos. En realidad estaba como Arturo Petit solamente como escuela, surgieron 3 escuelas, se puede decir. Entonces había muchos alumnos, mucha gente interesada. Porque eran 3 escuelas para Chile, era muy poco. Entonces las escuelas eran grandes, tenían 300 alumnos, 400 alumnos, los dojos. Y nosotros también. Entonces tuvimos unos 10 años así. Y después empezaron a surgir más escuelas, más gente que venía con las mismas ganas y hicieron más escuelas, más historia. Pero en el fondo éramos 3 escuelas. Hasta el año 69-70, a los principios de los 70, éramos como 3 escuelas las que funcionaban. Petit siempre fue Kempo. Petit primero él hacía un estilo Shotokan. Y después, en 1968, se cambió a Kempo, con Ed Parker. Ya. Recién. Y estaba Kenshinkan Goju-Ryu, ¿quién más estaba? ¿Quién era el tercero? Arturo Wong se llamaba Chudokan. Arturo Wong era uno de los profesores más notables de esa época, que lamentablemente después se enfermó y se retiró. Estaba Enzo Ramírez, que también hizo Goju-Ryu también con Sensei Akamine en cortito tiempo y después se fue a Japón. Sí. Éramos 4 escuelas después. Se puede decir, no había más.
¿Y cuál era la principal motivación de los jóvenes en esa época para practicar karate? ¿Una cosa física, una cosa Era una época media violenta, sí, una época violenta. Los problemas políticos y todas esas cosas hacían que la gente se entusiasmara con aprender artes marciales también. Era una época dura esa, los 70, ¿no? ¿Usted me entiende? No, me imagino. Sí. Y de todas estas generaciones que hemos visto pasar, yo me imagino por el dojo Sensei Roberto, hay alguien o hay gente, uno ve siempre pasar a veces gente que es anónima por lo demás, no le demos nombre, que realmente viene con esta impronta del karate, este tipo más sencillo, más austero, que no busca andarle pegando a nadie, sino que más bien busca la autodisciplina, el camino solidario del karate, que fue un camino muy solidario por lo demás. Ha visto pasar muchos jóvenes en ese estilo, han llegado algunos a ser, no sé... Hay gente que busca eso, que hoy en día también, digamos que no es tanto la parte deportiva, sino que es la parte, es lo que enseña el arte como camino, como filosofía, como disciplina, una disciplina importante. Entonces hay gente que busca eso, pero también hay la parte deportiva, que es la que se cultiva hoy en día, que no es la que yo hago más tradicional, pero hay una parte deportiva que se cultiva bastante y una minoría que cultiva la parte más de arte marcial. ¿Entiendes? ¿Cuál es el camino del karate? Sí, el camino es una pregunta filosófica y de vida, digamos. El karate no es un deporte. Hicieron un deporte. Entonces le pusieron reglas, le pusieron toda una serie de limitaciones. Hicieron un deporte, como hicieron el judo también, que el judo venía del jiu-jitsu antiguo. Entonces, para que se internacionalizara, crearon un deporte, pero eso no es verdadero karate, porque está limitado, porque hacen algunas cosas solamente, de acuerdo a los reglamentos que tienen. Entonces, es distinto. Cuando se enseña como arte marcial, es muy diferente. Está la técnica, la tradición, están los katas antiguos, está el espíritu. Como decía mi maestro Akamine, decía el karate es para la salud y para el buen vivir. Él enseñaba así, no enseñaba lo deportivo él. Entonces, bueno, eso también fue lo que a mí me gustó desde principio. También alguna etapa en mi vida hice karate deportivo, entrenaba gente también, pero no era lo que me gustaba, al final no lo hice más hace mucho tiempo. Entonces, pero están las dos partes, el deporte y el arte marcial. Entonces, ahí la gente elige. Sí, como tradición de vida. En el karate está el espíritu, ¿no? En el karate es sencillo, en el dojo en el karate está el espíritu. En la insistencia. Eso. Porque es una disciplina de por vida. O sea, cuando uno comienza, uno lo cultiva a través de la vida y le hace bien a las personas porque se ponen disciplinados, más preocupados de la salud, por ejemplo. Y hay muchas tentaciones que nos hacen bien hoy en día y siempre. Entonces el karate como que disciplina a la gente y le da una meta, un objetivo. Y después llegan a su hijo, llegan a sus nietos, eso me pasa a mí también. Que la gente me llega a su hijo, a su nieto y así. Entonces, una cosa que va avanzando siempre avanza. Y yo tengo la sensación, y quería preguntárselo, en este karate que hoy día y en las artes marciales en general en Chile, hoy día se ha ido, claro, hay una tendencia a llevarlo todo a lo deportivo, a la competencia, a ponerle reglas y llevarlo ojalá a las Olimpiadas, a los Juegos Panamericanos, a las competencias nacionales, puntuar, y eso no es que haya desvirtuado el karate, pero ¿cuánto va quedando de lo tradicional del karate? Voy a explicar algo. En la parte deportiva participa un núcleo de gente nada más, porque es como todos los deportes de alto rendimiento, no todo el mundo está interesado en eso. Entonces la gente que practica, que se dedica a lo deportivo es un núcleo, no es un porcentaje importante. La mayor parte de la gente practica como arte marcial, como por todas las virtudes que tiene, pero los que compiten son poquitos. Es un núcleo. Un núcleo, como lo vimos los panamericanos. Siempre es una selección, un núcleo que se dedica, pero el resto no participa. ¿Van quedando karate tradicional, van quedando grandes academias acá en Chile? ¿Cómo? ¿Van quedando grandes academias? Sí, hay muchas. Hay una cantidad enorme, hay algunas más antiguas, otras nuevas, todas con sus méritos, digamos, pero hay harta. Llegó Kung Fu, llegaron otras disciplinas. Llegó Taekwondo, llegó el Taekwondo de los coreanos, llegó el Kung Fu,
Ahora se hace MMA también, que es de contacto. También está famoso en el mundo eso de las peleas con contacto. Total. Violento, digamos. Hay de todo, porque hoy en día está muy difundido. Ahora está lleno de escuelas en todas partes. Y de muchas disciplinas. Bien. Sí, Roberto, en lo que es Kenshin-kan a nivel nacional, ya hay todavía manqueando academia, manqueando por lo menos Cuyay, qué sé yo, Punta Arena. Hay varias. Hay varias que están quedando. Hay varias. Creo que hay una impronta, una tradición, digamos, de lo que es el mensaje de la Kenshin-kan. Digamos, hay en casi todas las provincias. ¿Sí? Y fuera de Chile también. Pero en Chile sí hay varias, que en Kenshin-kan hay muchas. ¿A quién lo aduce? ¿Hay una tradición ahí? No, porque fue una labor que no ha parado. O sea, se ha seguido haciendo, ha seguido avanzando. Han surgido personas más jóvenes, nuevas, que siguen la tradición. Yo mismo tengo gente que ya he preparado para sucederme a mí. Tengo 2 o 3 que ya los he preparado. El día que yo parta quedan ellos, entonces uno se va preocupando de eso, ¿entiendes? ¿Usted se ha preocupado de eso? ¿Cómo? Usted ya se ha preocupado de Pero eso. lógico, yo tengo 73, voy a cumplir 74. Entonces me tengo que pensarlo. Para dejar un buen legado aquí en Kenshin-kan. Sí, porque no a última hora, digamos, hay muchos maestros que les ha dado un infarto cuando están haciendo en el counter, en el aeropuerto, para viajar al suelo, muerto. Hay muchos muertos de infarto. Entonces no han dejado nada estipulado, no han dejado a nadie como sucesores. Entonces uno piensa en eso, en lo que ha visto. Yo me preocupé con escritura y con todo, dejar a la gente preparada. Ah, sí, mire. Ahora anda de visita acá en Coyhaique, en Aysén. Estamos quiero sumar a la conversación en los últimos minutos a Martín Yarzún, que es el representante de la Kenshin-kan Goju-Ryu Karate-Do, acá en la región de Aysén. Esta también es una de las más lejanas junto a Punta Arenas, Sensei Roberto, ¿no? Sí. Con Punta Arenas, ¿no? Sí, Coyhaique, son casi hermanos. Allá está Muñoz, ¿no? Sensei Roberto, ¿cómo está Walter? Le digo yo. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. Es importante la venida de Sensei Roberto acá a la región, como mensaje no solamente para los alumnos, me imagino a la comunidad también. Está bastante entusiasmado la conversación. Sí, estamos bien contentos. Nosotros estamos de aniversario como dojo, cumplimos 29 años. Y una de las visitas que nos engalana esta vez traer a Sensei Roberto. Vamos a tener una actividad en Puerto Aysén de graduaciones mañana, tanto el dojo de Puerto Aysén, de Cisne y de Coyhaique. Van a hacer una presentación y la graduación dirigida por nuestro sensei Roberto Fernández. Hoy día también tenemos un seminario que dirige el sensei Roberto en Aysén. Y bueno, estamos muy contentos con la venida de nuestro sensei. Me imagino, además de engalanar, digamos, la graduación de los alumnos de distintos niveles, este mensaje también se reafirma a la comunidad puertorriqueña de Coyhaique con respecto al Goju-Ryu, al karate, al Kenshin-kan como tal, como escuela, como legado además, ¿no? Siempre le abro la invitación a la gente. Nosotros estamos ubicados en el gimnasio Actívate los martes y jueves aquí en Coyhaique. Allá en Aysén estamos en pleno centro, en Sargento Aldea, y en Cisne está un instructor alumno mío que está trabajando con la comunidad y ligado a la municipalidad de Puerto Cisne. Sí. Entonces, este tipo de actividad ya lo estamos haciendo hace 29 años, así como 3-4 años atrás vino, que para descanse, nuestro sensei Raúl, que es hermano, vino para acá también, y esto es como un organigrama. Hoy día nos queda sensei Roberto, es parte de nosotros, parte de nuestra historia, y lo traemos acá. Y lo vamos a cuidar harto, y la idea es que se lleve una buena impresión del trabajo que nosotros estamos realizando acá. Qué bueno. Quiero agradecerle a ambos, no es mucho el tiempo que tenemos de esta pequeña entrevista, dejar un registro no solamente la venida suya, Sensei Roberto, a la región, sino que hicimos lo mismo cuando vino Raúl. Sí, me contaba. Tocó entrevistarlo, nos tocó estar con él, siendo de los últimos exponentes, quedando de ese antiguo karate romántico de los 70, los 80, donde estaba la búsqueda del destino de cada uno de nosotros, los jóvenes que deambulábamos por el mundo. Así que agradecerle el tiempo que se dio de venir a conversar con nosotros.
y ojalá tenga una próspera visita y siempre. Encantado, yo también le agradezco la oportunidad de conversar y de explicar un poco. Gracias por eso. Y a toda la gente que está en el podcast, que nos está escuchando, un gran saludo. Aquí tuvimos esta interesante entrevista con Sensei Roberto Fernández de la Regueira Silva, uno o el único representante que va quedando aquí en Chincan, Goju Ryu Karate Do en Chile. Como digo yo, de la vieja escuela, y se agradece que haya venido a conversar con nosotros, a contarnos su historia, una historia que no la había leído nunca. Quiero decírselo. Por eso me di el lujo de preguntarlo, porque dentro de lo poco que sé de la Kenshinkan nunca la vi, esa historia que me contó. Qué bueno, escrita. qué bueno. Así que ahora quiero registro de eso. Walter, gracias por venir también. Gracias a ti, que estés bien. Y a la gente, muchas gracias, que estén. Un abrazo y nos estamos contactando en el próximo podcast. Chao.